Dios hizo con Faraón o con sus siervos, ¿no? Para los judíos no era un problema como para nosotros, ¿no? Ellos entendían de que si Dios lo endureció es porque el hombre lo hizo, o porque si el hombre se endureció, bueno, porque Dios también igual está obrando en ese endurecimiento, o sea, no había ningún problema. Pero el propósito aquí era que esa negación, esa insensatez, lo que Faraón y sus siervos reflejaban en no querer arrepentirse, en no querer dejar al pueblo de Israel salir de Egipto, era el propósito de que Dios mostrara sus maravillas, sus señales. Es decir, ustedes no quieren, porque aquí también hay una advertencia, y el juicio no se ejecuta inmediatamente, o sea, se ejecuta después de una advertencia, y entonces no es al instante. El propósito de Dios obviamente es que el faraón y sus siervos entendiesen que ellos tenían que dejar ir al pueblo para que sirvan al Señor, pero no quisieron desde el comienzo, porque desde el capítulo 1 de Éxodo que hemos venido estudiando, ellos no quisieron. Al ver que los hebreos se multiplicaban, tramaron un plan para esclavizarlos, ¿sí? Y entonces aquí el propósito es igual, o sea, no quieren, ellos no quieren, y bueno, como no quieren, entonces simplemente Dios ahí obra a través de señales. Dice, en su hoja que tienen, dice, después de 400 años de esclavitud, muchos israelitas habían perdido su fe y aún habían adoptado las costumbres de Egipto, ¿no? Pero por eso también el pueblo de Israel necesitaba conocer a Jehová, el Dios de sus padres, y Dios verdadero. Eso es lo que habla en el versículo 2, dice, y para que cuentes a tus hijos, a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis quién yo soy Jehová, que yo soy Jehová. Sí, eso era el propósito también de Dios para con los israelitas, no solamente que para los egipcios Dios mostrara sus señales, sus maravillas por un corazón duro, terco, insensato, de no dejar ir al pueblo para que sirvan a Jehová, sino para que también los israelitas estando en Egipto sepan quién los liberó. Eso les atenía a ellos, pero también tenían que enseñar a sus hijos y a sus nietos lo que Dios estaba haciendo. Eso se llama educación. Educación, vamos a ponerlo como educación cristiana, que todos los padres deben enseñar a sus hijos acerca de lo que es lo teológico, acerca de lo que es Dios, ¿sí? Entonces el verso 1 dice, es un paralelo con el versículo 14 y 16 del capítulo 9. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda. Eso era el propósito, para que el faraón y sus siervos entendiesen que no había Dios sobre toda la tierra. No eran sus dioses de Egipto, sino que era Dios sobre todo ellos. Versículo 15, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Versículo 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Eso explicamos la semana pasada. Dios siempre se va a manifestar en dos formas, para que su nombre sea conocido. Si el hombre le obedece, va a manifestar su nombre y su gloria a través de ese hombre obediente, para que la gloria de Dios, para que el poder de Dios se haga conocer a todas las naciones. Si no fuese así y el hombre cierra su corazón y se vuelve duro y Dios aprovecha esa terquedad, igual lo va a hacer para mostrar su gloria. Tú no quieres, entonces de igual manera mi obra, mi propósito se van a ejecutar a través de tu corazón duro, para mostrar que yo soy Dios. O sea, si es bien el hombre, Dios va a manifestarse. Si es mal el hombre, igual Dios va a cumplir sus propósitos, ¿sí? O sea, por eso es que no tanto depende de que yo pueda endurecer mi corazón, sino de que Dios igual va a obrar, al fin y al cabo, porque su proyecto, son sus propósitos que al fin y al cabo se tienen que cumplir. Y si yo estoy en esa lógica del propósito de Dios, lo va a cumplir estando en esa lógica de Dios, en sus propósitos, en su voluntad. Si yo no sigo quizás su lógica y yo me vuelvo terco, me vuelvo testarudo, igual Dios va a ejecutar su voluntad. ¿Para qué tiene a Satanás, por ejemplo? El Señor mismo lo dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, igual tú vas a cumplir mis propósitos, que era
sí o sí, se va a cumplir. ¿Sí? Para que quizá no se interprete mal el texto, ¿no? Y dice allí, ya hemos leído, dice, Dios usa las tendencias y la terquedad del faraón para revelar más de sí mismo. Dice, ya Dios había dicho que las plagas vinieron sobre Egipto para que los egipcios supieran que Dios es el Señor. El 7:5 dice lo mismo. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio. ¿Cuál es el propósito? El propósito de Dios está bien marcado en Éxodo. ¿Cuál es el propósito? De que la gente sepa que Él es Dios, no Ra, sino Dios, el Dios de los hebreos. Ese era el propósito, ¿no? Que Dios se manifestase ahí para que la gente entendiese que hay un Dios grande, poderoso, el único que puede hacer que el agua, el fuego, el granizo sea portentoso, es el único, no había más. Pero aún así, ¿sí?, el corazón de la gente, viendo, no creían, ¿verdad? Es lo que dice el Señor, ¿no? Viendo no entienden, viendo no quieren, teniendo ojos no quieren entender y oyendo tampoco lo quieren hacer, ¿no? O sea, están tan cegados. Y aquí Dios, a través de eso, ejecuta su poder. Dice ahí, el siguiente ítem dice, pero ahora dice, el propósito de las plagas es para que los israelitas sepan que Dios es Señor. El propósito también aquí en esta plaga del capítulo 10, ¿sí?, es para que los israelitas sepan que Dios es el Señor también, ¿sí? Porque el versículo 2 dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová, oh Señor. La pregunta para nosotros sería, ¿cuánto de tiempo, de dedicación le damos para enseñar de Dios a nuestros hijos? ¿Quién tiene que saber de Dios? ¿Quién le tiene que enseñar de Dios a nuestros hijos? Es interesante cómo ese modelo, ¿no?, del antiguo y del nuevo también tiene que seguir esta hora en la iglesia, tiene que seguir ese modelo, pero no se toma, ¿no?, esa importancia. Muchas veces se reemplaza por el... No solamente por la escuela dominical, quizás es que lo que pasa cuando entendemos que los padres tienen que educar a los hijos de Dios, no es solamente en el aspecto de religiosidad, entre comillas, es decir, que bueno, Dios es el que nos creó y nos hizo hombre y mujer y que tenemos que amar a Dios. Eso trasciende. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven y se fijan en los 10 mandamientos, hay una relación para con Dios y una relación para con el prójimo. Si esa relación para con Dios no está bien, tampoco lo va a hacer para con el prójimo. Entonces yo tengo que enseñar lo que Dios hace y lo que Dios es y cómo Dios quiere que nosotros entendamos la dimensión de su cosmovisión del reino, para que aquí en la tierra se establezca realmente su reino. Eso lo tengo que enseñar a mis hijos, porque mis hijos, si entienden la dimensión del reino de Dios, ellos van a establecer el reino de Dios también en el colegio, en la universidad, con sus amigos, en sus centros de trabajos, en su relación con los demás. En un momento que quizá uno de mis hijos o los hijos de mis hijos lleguen a ser gobernantes de mi nación, van a establecer el reino porque van a tener virtudes y principios del reino de Dios. O sea, no solamente que yo le respete a mi hermano, lo respete al vecino saludándolo, sino también lo tengo que demostrar, ¿sí?, en mi vida, que realmente Dios es Dios, en lo que hago, siendo profesional, siendo trabajador, siendo ama de casa, siendo padre de familia, siendo un buen hijo. O sea, esa es la dimensión de Dios. Porque nosotros hemos sesgado, ¿no? Dios para nosotros está en la iglesia. ¿Sí? Está en la iglesia, yo le alabo ahí está Dios, yo me quebranto, yo lloro, yo soy bueno, yo soy santo. Pero cuando ya salgo del templo hacia afuera, ya Dios deja de ser Dios para mí. Entonces ya yo actúo con otros principios, con otra norma de vida, ¿no? Entonces eso ya sesga lo que es el Evangelio, sesga lo que es Cristo, sesga lo que es el reino de Dios. Y acá Dios le está diciendo para que sepan que yo soy. Por eso dice, para que cuentes a tus hijos, a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto y mis señales entre ellos, para que sepan quién yo soy. O sea, eso tenemos que enseñar a nuestros hijos. O sea, no es la escuela dominical solamente.
¿sí? Es que si él es un buen ingeniero, entonces que no sea solamente bueno, que sino también con su profesión le represente bien al Señor. Si no, imagínense, hoy tenemos tanta corrupción que simplemente el mundo está enseñando a que seas buen profesional, ¿sí? Buen profesional, no importa cómo, pero que sea bueno. La Biblia, Dios nos presenta que no es así. La Biblia no nos presenta que seas buen profesional, sino que seas buen hijo de Dios, para que si algún momento tienes una profesión, entonces vas a brillar como embajador en la reina de los cielos. Es lo que hizo Daniel, es lo que hicieron los 3 en Babilonia, es lo que hizo José. Por eso es que Dios se manifestó, tan igual que manifiesta su poder en Faraón a través de un corazón duro, terco, insensato, que no quiere saber de Dios viéndolo. De igual modo, Dios manifiesta su poder en los ejemplos que ya les he mencionado. Con José manifiesta su gloria, su poder, sus maravillas. Al igual que Daniel, al igual que los 13 en Babilonia, un corazón sensible, apacible, temeroso de Dios, y Dios manifiesta toda su gloria, todo su poder. Un corazón es así, ¿verdad? Y Daniel pasa 3 reinos o 4 reinos, creo, en Babilonia. Los 3 jóvenes echados en Babilonia hacen que el corazón de ese hombre duro y terco cambie de parecer. ¿Se dan cuenta? Entonces, es la enseñanza de los padres que tienen que calar en el corazón de los hijos para que cuando ellos, siendo aún grandes, no se aparten del Señor. Es interesante pasar porque nunca había visto así, y justo estaba leyendo acerca de eso, que lo que haces, ¿no?, con tu profesión es para la gloria de Dios. A veces pensamos que sacar buenas notas o eso es porque debemos hacerlo, ¿no? Pero como dice, todo parte de un temor a Dios, ¿no?, de algo íntegro de aquí, y se va a expandir a todo lo que tú hagas, ¿no? Entonces, en su momento, cuando estaba estudiando, no lo entendí, ¿no?, así, cuando estaba estudiando mi profesión. Pero ahora, según la palabra, veo, ¿no?, que si vas a sacarte o vas a hacerlo mejor es para que muestres a Dios, ¿no?, en todo lo que tú hagas. Él tiene que ir a ese nivel, ¿no? A veces pensamos, como dices, sesgamos a la iglesia tiene que ser todo, pero no tiene que influenciar en todo, ¿no?, sí, nuestra vida. Que hemos solamente mirado el templo como aquel que yo puedo ahí ser santo. ¿Quién dijo eso? En la Biblia no dice que en el templo tú eres santo. Dice que en toda tu manera de vivir. ¿Dónde vives la vida? No solamente en el templo. Lo vives en tu casa. Lo vives caminando, en tus relaciones cotidianas, día a día. O sea, lo vives ahí. Entonces lo que Dios está diciendo a los israelitas, enséñenle que yo soy Dios. Soy tan grande, tan fuerte, que puedo hacer estas señales. No solamente a tus hijos, sino a tus nietos. O sea, no solamente a mis hijos, sino a mis nietos. O sea, esa enseñanza debe seguir, debe estar vigente. ¿Qué ha pasado con nosotros, la iglesia, en estos últimos 30 o 40 años? Nos hemos alejado de todas las puertas abiertas que Dios nos ha dado para poder conquistarlas. Díganme ustedes, ¿quién ahora tenemos por los que redactan algunos artículos? ¿Quiénes son los que redactan artículos para los periódicos? ¿Quiénes escriben? ¿Quiénes son los columnistas? ¿Quiénes están metidos en las comunicaciones? ¿Quiénes son los periodistas, los reporteros, abogados, jueces, fiscales, doctores, alcaldes? ¿Quiénes son? Incrédulos. En la Biblia dice: el justo gobernará. Ahora, nadie desde la iglesia está pensando preparar a sus miembros para que puedan tomar esas puertas que aún Dios quiere que las tomemos. Porque no es de Dios. Porque es del diablo, se piensa así. ¿Quiénes son los grandes diseñadores, por ejemplo, que diseñan para las empresas tan grandes y transnacionales? ¿Quiénes son los grandes cineastas, entre comillas, que hacen películas y promueven vídeos? ¿Quién lo hace? O sea, solamente para pensar a esa magnitud, para reflexionar. Desde nuestras iglesias no estamos invitando a nadie. Y teniendo gente, de algún modo teniendo, pero no lo estamos haciendo. Entonces acá la gran enseñanza, que el Señor nos dice que estas señales no solamente van a ser para Egipto, sino también van a ser para Israel, con el propósito de ¿qué? De que eduquen, de que enseñen, de que formen.
¿A quiénes? A sus hijos y a sus nietos. Ese es el propósito también de Dios. El término señales se usa para demostrar el poder de Dios y para relevar su carácter. ¿A quién? Primero, a Faraón. Éxodo 7, 3 y 17. Ahí tenemos, y dice 7, 3 y 17. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahí está el contraste. Mientras para nosotros es plaga y es juicio, ¿verdad? Para Dios, ¿qué cosa es? Señales y prodigios o maravillas. ¿Sí? El pensamiento de Dios es distinto para nosotros. Por eso Isaías dice que nuestros pensamientos no son iguales a los pensamientos de Dios. ¿Sí? Mientras usted piensa humanamente, Dios no lo hace así. ¿Para quién más? Para Israel. ¿Sí? Era la demostración también del poder y del carácter de Dios a través de las señales. Éxodo 10.2, ya lo hemos leído ahorita. Éxodo 31.13, que nos hablan también, Éxodo 31.13, y dice ahí: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os... ¿Cuál es el propósito? Es para que la gente, los hijos de nuestros hijos, sepan quién es Dios. ¿Quién es? Jehová. Que os santifico. ¿Qué quiere decir? Que yo les encamino por una buena dirección, por un buen sendero. Eso es lo que tenemos que hacer con los hijos, y ese es el propósito de Dios para con Israel. Ahora, que enseñen a sus hijos que este Dios, quien les sacó con mano fuerte, ¿sí?, es a quien ellos también deben y están obligados a conocer. Deuteronomio 4:35 dice: a ti te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. A ti, para que supieses, para que sepas, para que te informes, para que te eduques, ¿verdad? Entonces ahora pues la gente hoy no quiere saber de Dios, no quiere ser educada a través de Dios. Entonces lo que nos toca es hacer que nosotros como padres eduquemos a nuestros hijos. ¿Qué es lo que enseñan desde las universidades, desde las academias, desde los centros de estudios de escuela básica regular? Ahora usted no solo, ahora hay una lucha de ideologías, ¿verdad? Eso es ahora la tendencia, hay una lucha de ideologías. O sea, ya no puede decir solamente Cristo te ama o tienes que ser salvo por la fe. ¿A quién le interesa eso? Ahora la tendencia ahora es que si tú eres hombre o mujer. Esa es la tendencia, la filosofía de este tiempo, la ideología. Ahora es la lucha entre si eres hombre o eres mujer. La lucha entre hombre y mujer, ¿no? O sea, pero también el concepto. Ahora el concepto ya no es que se nace hombre o que se nace mujer. Ahora el concepto ideológico es que se nace un producto. Y ahora no es como antes, ¿no? Antes era la salvación a través de la fe. Pero eso también tiene una dimensión. Yo no estoy diciendo que ahora nadie se puede salvar por la fe, sí, pero también la lógica de este mundo nos plantea que la lucha es hombre, mujer. ¿Y cómo nosotros como cristianos planteamos ahí a la fe? Desde nuestra concepción como cristianos que Dios formó hombre y mujer. ¿Cuál es ahora nuestra como dice el apóstol Pedro, cómo ahora hacemos la defensa desde nuestra fe acerca de lo que el mundo está planteando? Entonces, por eso es necesario que podamos entender de Dios y de las tendencias de este mundo que está pasando. Porque por nuestra fe, que nosotros entendemos que Dios creó hombre y mujer, ahora por eso vamos a ser perseguidos. Ya no es tanto, oye, recibe a Cristo, sino de esta nueva ideología. Porque como creyentes nosotros declaramos que Dios hizo hombre o mujer. El mundo dice, no, estás mal, estás equivocado. Así que si tú no dices o tú no respetas lo que nosotros pensamos,
perseguido. Y ellos lo plantean, o sea, en varias fases, ¿no? Porque lo primero que están intentando poner en el pensamiento es la lucha de género, ¿no? Y he visto a varias mamás que a veces comparten, ¿no? Unas compañeras que comparten vía redes acerca de eso, ¿no? De que pues el hombre es igual a la mujer, que la mujer puede tomar una conversión del hombre y cosas así. Entonces por eso, ¿no? Van iniciando y después para que se forme todo esto de la ideología de género, ¿no? Pero esa es la tendencia hoy, ¿sí? Ahora, ¿cómo desde nuestra fe planteamos una defensa? Tendríamos que conocer un poco de antropología, sociología, psicología, porque desde ahí ellos lo plantean. ¿Sí? Entonces, esa es la tendencia hoy. Es como que si regresamos nuevamente a este éxodo, Dios les está diciendo que me conozcan mis señales, mi obrar, quién soy yo. Y desde ahí plantear argumentos. Ahora sí necesitamos argumentos no solamente teológicos, doctrinales, pero también científicos a la vez. ¿Sí? Si nosotros nos volcamos al siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, ¿sí? La tendencia era que la gente necesitaba conocer a Dios y la única manera que la gente era creer por la fe. Pero ese creer por la fe involucraba también que no solamente era mi salvación, sino que le estábamos diciendo a la clase de ese tiempo de poder que aún tú en el poder eres igual que yo, que necesitas ser salvo por salvación, en fe. Y a todo le ponías a ese nivel. O sea, no había uno mayor que necesitaba otra fe, sino era la misma fe que este hombre que estaba en el poder necesitaba. Y eso le cambiaba, eso afectaba su manera de su concepción de ver el mundo. Es igual cuando vamos al Nuevo Testamento, el decir que Cristo es el Señor afectaba todo el sistema social y la estructura, porque el único Dios en el mundo del Nuevo Testamento era César. Y cuando tú decías yo soy de Cristo, afectabas toda la estructura social, porque el único Dios, entre comillas, era el César. No había otro Dios, no había otro rey. Por eso que cuando nace Jesús, Herodes se turba, porque dice, hemos sabido que ha nacido el rey, y se turba porque no había otro y no tenía que haber otro rey, porque eso afectaba la estructura, y por eso muchos cristianos eran perseguidos, porque no había otro mayor que César. Pero nuestros hermanos en las Escrituras, ellos declaran que Cristo es el Señor, y afectaba su estructura, así como hoy cuando nosotros ahora declaramos que Dios creó hombre y mujer, afectando ¿qué cosa? La estructura social. Y ahí es cuando tenemos que defender o hacer defensa de la fe. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Con la Biblia? Sí, lo tenemos que hacer con la Biblia, pero con buenos argumentos. Porque recuerden que también los ideólogos utilizan las mismas escrituras. Entonces, bueno, gran tarea que les tocaba a los israelitas en esta octava plaga. ¿Sí? ¿Ves cómo afectamos ese sistema? ¿A quién más? Dice, a los judíos que huyeron de Egipto, ¿sí? Dios también revelaría su carácter. Vamos a ir a Jeremías 4:29. Amén, dice, al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Encontramos ahí que Dios también a los judíos que huyeron de Egipto, ¿sí? Mostrar su poder y su carácter. A sus futuros lectores de las Escrituras, como nosotros o como los que van a venir, ¿no? Corintios 10, 6 y 11. Corintios 10, 6 y 11. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Miren, todo lo que está en el Antiguo Testamento es para enseñanza para nosotros. ¿Sí? Entonces, ya Dios, a través de estas señales,
estaba mostrando su poder a los egipcios, pero también a su propio pueblo. ¿Sí? El versículo 2 que ya hemos dicho es que el propósito de Dios era que estos israelitas cuenten a su hijo, a su nieto, ¿sí? De cómo Dios se burló o de cómo Dios los defendió de los egipcios, ¿no? Aquí está el énfasis sobre la educación religiosa de los hijos por parte de los padres, ¿sí? Ahí está el énfasis de cómo nosotros tenemos que educarlos, ¿sí? Éxodo 12, 26 y 27, ¿alguien lo lee? Éxodo 12, 26 al 27. Amén, dice. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. El 13:8. Dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Interesante, ¿no? Qué interesante que Dios le dice, esto va a ser una educación permanente para tus hijos y para tus nietos. Ellos lo tienen que contar, ellos se tienen que formar, los tienen que educar de esa manera. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros, bueno, casi no todos están casados acá, pero cuántos de nosotros como hijos hemos recibido la instrucción de nuestros padres? Muy poco, porque quizás dejaron en dependencia de nuestros maestros de escuela dominical. No digo que no hacen un buen trabajo, sí, pero aquí el mandato de educar, ¿sí? Es aquí a los padres. Y también se extiende al libro de Deuteronomio 4:9 y 32:7. No vamos a leer todos los versículos, hay o capítulos. 4:9 y 32:7. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Acá dice, enseñarás a tus hijos y a tus nietos. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos enseñando a nuestros nietos? 32:7 de Deuteronomio. Amén, dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a los ancianos y ellos te dirán. Miren que aquí Dios está empecinadísimo que los padres enseñen a sus hijos. ¿Sí? No te olvides de enseñarlos de mis estatutos, de quién soy yo, mi poder, mi fuerza, de cómo te rescaté. Los padres han de ser instrumentos principales en la educación teológica de sus hijos. ¿Quién es el primer teólogo en la familia? ¿Quién debería ser? ¿Quién debería ser el primer maestro, el primer pastor? ¿Quién? El padre. ¿Por qué? Porque tiene que poner las bases acerca de los principios absolutos, no negociables de Dios en la vida de cada hijo, para que el temor de Dios conceda entonces sabiduría. Y entonces el hijo que llegue, no sé, a crecer, a formarse en esos principios de Dios y llegue, no sé, a ser un profesional, un gran profesional, no va a ser solamente un gran profesional, va a ser un buen hijo de Dios que va a direccionar de manera correcta y equilibrada esa profesión que recibió de Dios. Si no, va a ser un corrupto. Si no, va a negociar y va a favorecerse a sí mismo y no al pobre, al desválido, etc. ¿Sí? Notemos que el impulso básico de esta educación es que sepáis que yo soy el Señor. Porque si sabemos que Dios es el Señor, entonces va a haber temor en nuestro corazón. El propósito de las plagas fue la revelación global de Dios en todo Egipto, ¿no? Éxodo 9:14 dice eso, ¿no? Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas, porque aquí era torpe de entendimiento, duro de entender, su corazón estaba calloso, escéptico, faraón que no
hay otro Dios como Él. Eso es lo que aquí está haciendo Dios énfasis. Una educación de los padres hacia los hijos. ¿Sí? Qué maravilloso, porque no solamente era la manifestación esta vez para los egipcios, sino que en estas señales Dios estaba enfatizando a los padres que deberían enseñar a sus hijos y a sus nietos en las próximas generaciones que vienen. Amén. Y eso debe ser la iglesia también. ¿Cómo estamos educando a nuestros jóvenes? Amén. Hoy nosotros tenemos muchas falencias en cuanto a estas ideologías que se han planteado. Lo mucho que hacemos es hacer marchas, ¿verdad? Esa es una parte de nuestra protesta, quizá, de nuestro reclamo. Pero hay ideólogos en nuestras iglesias. Estamos hablando de gente pensante, cristiana, así como nuestros padres de la iglesia en un tiempo, que rebatieron las posturas filosóficas de quien es Cristo, o de la misma moral, de la misma ética en ese entonces. La pregunta hoy, desde nuestra iglesia tenemos ideólogos, teólogos, personas que reflexionen bien en la palabra y en la realidad del mundo para plantear una defensa. Y hay bastantes jóvenes que podemos explotar en la iglesia. Versículo 3, Éxodo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querráis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Otra vez la palabra, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Esa es la palabra que hemos venido ya estudiando desde el primer capítulo de Éxodo hasta aquí, que estamos en el capítulo 10. No, ¿hasta cuándo rehusas, dice el Señor, humillarte? Lo que está diciendo Dios aquí es: ¿por qué no doblegas tu corazón y estás empecinado en no entender y en no querer dejar ir a mi pueblo? Porque el corazón del hombre es así, duro, viendo, no entiende, oyendo, no escucha, ¿o no? Sí, es así. Es una buena pregunta, ¿no? Incluso los sirvientes del faraón reconocieron la necesidad que ellos tenían. Ahí está en Éxodo versículo 17, porque ya entendían que esto no era pues obra de un diosito, era de un Dios grande. Versículo 7 dice: entonces los siervos de faraón les dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová. ¿Acaso no sabes ¿acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Mire el corazón del hombre, ¿eh? El hombre, ya veía toda la destrucción, pero su corazón estaba tan duro. Y el hombre no es así, díganme ustedes. Viéndose en las últimas. Terrible, ¿no? Por eso que el Señor dice que el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y el carácter del hombre también se endurecerá en estos últimos tiempos. Dice hombres amadores de sí mismos, ya no tienen complacencia, no tienen misericordia, su corazón está calloso, hacen maldad, siguen haciendo maldad, y no solamente se complacen en que se haga maldad, sino que enseñan a otros a que hagan maldad y se deleitan cuando lo hacen. O sea, la maldad del hombre, tanto en Sodoma llegó, dice, ya hasta lo último, ¿no? En Nínive también creció la maldad. Por eso dice que en la mente del hombre era en todo, en continuamente, el mal. Y hoy vivimos igual. En la mente del hombre es continuamente el mal. Que ahora ya no hay un deleite en que el hombre pueda sentir placer con una mujer, que es lo natural. Sí, la unión de un hombre y una mujer, ¿verdad? En matrimonio,
¿verdad? Es normal. Pero el hombre ya no quiere. La humanidad se ha pervertido, que simplemente ha cambiado lo natural, ¿sí?, por contra natura. Tanto es así, la ideología que hoy se vive es que ya hay países que han declarado leyes para que el hombre pueda tener relaciones con animales. El corazón exaltado de Faraón se menciona también en Éxodo 9:17, un corazón duro. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Esa es la pregunta. El hombre entumecido, duro, que no entiende, se ciega, y Romanos capítulo 1 va a decir, versículo 18, por favor, de Romanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues escúchenme aquí, pues habiendo conocido aquí a Dios, el hombre, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se corrompieron, se cegaron, se endurecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido, endurecido, etc. Se pervirtió. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice, cambiaron la gloria de Dios por las cosas semejantes, ¿no?, al hombre, corruptibles, aves, etc. Cambiaron, se entregaron a sí mismos en inmundicia, etc. El hombre no es ignorante, el hombre sabe, ¿sí?, de Dios. Entonces, el versículo 3, hay una pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Por eso que Filipenses dice, ¿no?, que toda rodilla se doblará. Hoy la gente no quiere. Está parca, dura. O sea, solamente le gustan sus placeres. El versículo 4 dice, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Siempre hablamos ahí, la semana pasada hablamos de que Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Y lento para. Sucede acá lo mismo. Había ya un juicio, una plaga que se iba a ejecutar, y Dios no la ejecuta al instante, sino que le dice, si aún rehusas dejarlos ir, de aquí, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio langosta. Es como que a veces sucede con nosotros como padres a los hijos, ¿no? Mira, te he dicho, pero si tú no quieres, es como que te deja un espacio de tiempo como diciendo, oye, ¿acaso, no? Porque ya sabes lo que va a venir, algo así. Y Dios aquí también dice, si tú rehusas, mañana viene la langosta. ¿Sí? El versículo 4, ahí en sus hojas, dice, como el granizo, las ranas y los mosquitos, estas langostas son comunes en la tierra de Egipto, pero la sincronía, la intensidad, la selectividad geográfica muestra el elemento sobrenatural, la dimensión, ¿sí?, que se iba a producir en esta maravilla, en esta manifestación de Dios. ¿Sí? No era algo normal, ¿sí? No era algo normal, natural, era sobrenatural. O sea, entendiendo la palabra a buen término, ¿sí? No a un mal término como se está utilizando la palabra natural hoy por hoy, sino en un buen término en el sentido de que no era una obra de hombre, era una obra de Dios, es decir, era algo portentoso, maravilloso, es decir, que salía de la lógica humana, ¿sí?, a esa dimensión. Dice, también hay que notar que son traídas por un viento del este y quitadas por un viento del oeste.
Esto muestra que Dios utiliza medios naturales para realizar sus señales, como lo hará también al cruzar el Mar Rojo, donde utilizó un fuerte viento del este para separar las aguas y para sacar el fondo del mar. Está en Éxodo 14:20, que ahí nos muestra, dice, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y niebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Lo mismo pasó también con el mar, ¿no? Entonces, Dios utilizando la misma naturaleza para manifestar su inmenso poder. A eso lo que nosotros lo podemos llamar, y si lo llamamos, bueno, o sea, que hay otra palabra, portentoso, maravilloso, extraordinario, qué sé yo, o la palabra misma que dice sobre, ese es algo sobrenatural, eso es obra de Dios, ¿no? Que se manifestó ahí, a través de esta langosta. Por eso es que Dios le dice ahí, si tú de aquí a mañana rehusas dejarlos ir, entonces se va a manifestar mi poder a través de las langostas en todo tu territorio. ¿Sí? Y Dios cumple lo que dice. Él no es hijo de hombre ni hombre para que mienta. Él ejecuta tarde o temprano sus juicios, sus maravillas. El versículo 5 dice, en la cual cubrirá la faz de la tierra. Ella comerá, dice, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructificará en el campo. Se recuerda que cuando terminó la séptima plaga del granizo, se quedó, ¿verdad? Se quedó todavía, ¿qué quedó? El olivo y el trigo, me parece que quedó, si no me equivoco, ¿no? Y dice, se comerá todo lo que quedó de esas plagas siguientes, o sea, no dejará nada, el país será más peor, ¿no? Entonces dice, esto se menciona en Éxodo 10:12, ¿sí? Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo ha dejado o dejó. La cosecha que quedó se menciona en Éxodo 9:31, ahí está lo que dejó el granizo. 9:31. El vino, pues, y la cebada, perdón, eso fueron, no fue el trigo, ¿no? El vino, pues, y la cebada fueron destrozados, pero la cebada estaba ya espigada y el vino en cáñama, perdón, era el trigo. El trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. El que quedó, bueno, me corrijo nuevamente, fue el trigo y el centeno que no fueron destrozados. Pero esta vez las langostas iban a devorar todo lo que había quedado, ¿sí? Entonces, con esta plaga no quedaría nada verde, ningún cultivo, ningún fruto, nada de verde iba a quedar. Ahora Egipto ha perdido casi todo el ganado, sus rebaños, sus cosechas de alimento, o sea, estaban